Este es un discurso jasídico de los discursos jasídicos cortos, Maimorim Hakatzarim, del Alter Rebbe, Rabbi Shimon Zalman de Liadi, de bendita memoria. Es interesante que hoy justamente es Yud Tes Kislev, el 19 de Kislev, que es el Hag HaGeulah, la fiesta de redención del Alter Rebbe, año 1798, de la cárcel en la Rusia zarista. El Alter Rebbe, sin entrar en toda la historia, fue puesto en la cárcel básicamente por enseñar ampliamente Hasidut. Uno de los asuntos centrales que se repite en innumerable cantidad de Maimorim, de discursos hasídicos de Chabad, del Alter Rebbe y de todos los Rebbeim que le sucedieron a él, es justamente el asunto de este discurso corto que vamos a estudiar, Isboinenus, meditación. Si bien no se va a entrar en herramientas para la meditación, meditar en esto, meditar en aquello, etc., que hay, de vuelta, innumerable cantidad de discursos hasídicos que tocan este tema, pero se va a entrar en el tema de ¿para qué sirve la meditación? ¿Cuál es el objetivo de la meditación? ¿Y por qué tiene relación esto justamente con Yud Tes Kislev? Porque de vuelta, uno de los centros neurálgicos del pensamiento hasídico Chabad es justamente Isboinenus, meditación. Y este discurso va a expresar esta misma idea. El discurso no empieza con un versículo ni nada por el estilo, como es clásico en otros discursos. El versículo empieza simplemente explicando que el comienzo, el fundamento del conocimiento es que el Tachlis, el objetivo de la persona que conozca Ishtalshelus, es decir, la cadena de mundos y niveles, causa y consecuencia, etc. ¿Para qué estudiamos toda la cantidad enorme de niveles espirituales que hay en la creación? De hecho, entre paréntesis, una de las diferencias principales entre Kabbalah y Hasidus es que Kabbalah es la descripción de los diferentes niveles que Dios utilizó en la creación. Este nivel, y después este nivel se interconecta con este otro nivel, y de tal y cual manera, como vamos a estudiar un poco. Eso es Kabbalah. Hasidus es cuál es la aplicación de esa descripción. Es como si fuese un mapa. Esa es la descripción, es el mapa de Sudamérica, es así, así, etc. Eso es Kabbalah. Ahora, ¿cómo utilizamos ese mapa para navegar? Eso es Hasidus. La navegación propiamente dicha, que utiliza el mapa como herramienta, pero la navegación no es el mapa. Hay un montón de otros asuntos en la navegación y tiene un objetivo determinado, que uno pueda llegar a buen puerto, salir de un lugar, llegar a otro lugar, etc. El mapa es Kabbalah, la navegación es Hasidus. Entonces, el fundamento del conocimiento y el objetivo por el cual una persona debería conocer Ishtalshelus, de vuelta, la cadena de niveles y mundos, etc., que mundo no significa como Marte y Júpiter, etc., significa niveles espirituales. Es como el mundo de los médicos, el mundo de los ingenieros. No es un mundo, no viven en otro planeta, viven en el mismo planeta que nosotros, pero están en su asunto. Este es el mismo concepto, causas y consecuencias, etc. ¿Para qué? Es para la utilidad de Ahavas Hashem, del amor a Dios, desarrollar y despertar en el corazón amor a Dios. Este es todo el objetivo de Isboinenus, de meditación, como se va a explicar ampliamente. Es decir, que se fije en lo más profundo de cada persona y el corazón en profundidad. Está parafraseando un versículo, que en los Tehilim, en los Salmos, en lo más profundo del corazón, se fije el amor a Dios a través del conocimiento de su grandeza, bendito sea, en la cadena de mundos y en la cantidad enorme de niveles que hay y muchas contracciones una tras la otra, etc. Que el conocimiento en Oiren Soif Baruchu, en la luz infinita de Dios, bendito sea, en su mismo honor y en su misma esencia, no hay pensamiento que pueda captarlo. No hay nadie que pueda conocer realmente a Dios, excepto a través de sus actividades y de la expansión de todos sus niveles y la reflexión de cada uno de esos niveles, pero básicamente las actividades de Dios y la expansión de la luz infinita de Dios, desde el primero de todos los niveles hasta el final de todos los niveles, etc. Y el conocimiento de su grandeza y cómo Él se esparce y expande la luz infinita, bendita sea, cada uno de nosotros según su capacidad, de Pum Shiura Dilei, como dicen en Zayar, según su medida. Esto genera y despierta amor en el alma de la persona, al punto tal que la persona desea amar a Dios y apegarse a Él, que este es el concepto del amor, es cercanía. El temor es lejanía y el amor es cercanía. Entonces queremos acercarnos a Dios, amamos a Dios. ¿Cómo hacemos? Meditando y pensando en la cantidad enorme de niveles que Él crea. En Él mismo no lo podemos conocer. No hay pensamiento que te pueda captar. Pero lo que Él hace, esto sí lo podemos entender.
Y por eso es una obligación de toda persona profundizar su intelecto y su mente en esto. A pesar de que todavía, aún con profundizar la mente y el intelecto, etc., la persona no cumplió con su obligación de entender y distinguir la esencia misma de las luces supremas, que no son luces como lamparitas, sino que es un ejemplo material, que ahora vamos a hablar de este tema también. A pesar de que no cumplimos con entender literalmente cada uno de los niveles superiores que se desprenden y se desencadenan cada nivel tras nivel, y su espiritualidad y la sutilidad de cada uno de ellos para abstraerlos de los ejemplos físicos, que es lo que estamos explicando, luz, mundo, nivel, son todas cuestiones físicas y materiales que en la práctica no se aplican a Dios. Entonces, a pesar de que conociendo las actividades de Dios, todavía no cumplimos con conocerlo a Él, es decir, abstrayendo toda la materialidad de los ejemplos para entenderlo a Él mismo, esto no es un problema. No hay que preocuparse demasiado si uno no consigue abstraer los conceptos para entender a Dios propiamente dicho. Es interesante mencionar, el Alter Rebbe va a repetir esto a lo largo del discurso, pero es interesante mencionar que en las introducciones, clásicas introducciones, no digo todas porque yo tampoco estudié todo, pero en las introducciones de los Sfarim, de los libros de Kabbalah, aparece este concepto muchísimas veces. Nunca hay que pensar que las ideas y los ejemplos que están mencionados en los libros son así en la práctica. El Alter Rebbe va a traer más adelante el ejemplo de Yehezkel, el primer capítulo de Yehezkel, donde vemos que él ve una merkava, una carroza con un toro y un águila. No pienses que arriba hay un toro y un águila ahí dando vueltas, el toro haciendo mu. No es esto. Es un ejemplo material, porque nosotros vivimos en un mundo material, para entender algo espiritual. Y hay que aprender a abstraerse de ese ejemplo material para realmente vincularse con el asunto espiritual. Ahora, a través, de la meditación y el conocimiento de estos niveles espirituales, incluso como están expresados en el mundo material, en forma material, a través de esto conocemos las actividades de Dios y podemos tener algún tipo de captación en la grandeza de Dios, a pesar de que a Él mismo no lo vamos a entender. Pero, incluso si no podemos, no logramos abstraernos completamente de estos ejemplos materiales, no te preocupes, dice el Alter Rebbe, porque esos asuntos no son Elokus, no son divinidad. Y la persona tampoco está sirviendo a esto. Es decir, no le rezamos al toro que vio Yehezkel en la merkava Elyoina, en la carroza suprema del mundo de no sé qué cosa. No le rezamos a la esfera de Jochme del mundo de Brie, sea lo que fuera que quiere decir. No le rezamos a esos niveles, le rezamos solamente a Dios, a Él directamente, y nada más. Entonces, si no pudiste abstraerte de la materialidad de los ejemplos, no te preocupes, porque igualmente no estás pensando que eso es Dios, que hay un toro que es Dios, que hay una águila que es Dios, etc. Hay un trono que es Dios, Has V'Shalom, Dios libre y guarde. Y tampoco estás sirviendo a esto. Solamente que la intención en captar estas cosas es captar a Dios, que es el que crea todo esto. Que Él es Ein Sof Baruch, es infinito, bendito sea, y no hay pensamiento que lo pueda captar. Y si fuese posible captar algún tipo de pensamiento en Él literalmente, entonces ese pensamiento, esa captación que nosotros entenderíamos de Él, literalmente, no de las actividades de Él, sino de Él mismo, debería ser en forma clara y no materializada. Has v'shalom, Dios libre y guarde. Si realmente lo entendiésemos a Él, no necesitaríamos ejemplos de nuestro mundo material, porque un ejemplo ya no es la cosa, es el ejemplo de la cosa. Entonces, todo lo que nosotros hablamos sobre Dios, que en la práctica es una gran bondad divina que podamos nosotros hablar de Él, Él es infinito, nosotros no, etc. Todo lo que nosotros hablamos de Él no es Él, es sus actividades y cómo Él se muestra a nosotros. Son revelaciones divinas para que nosotros en nuestro mundo, con nuestra mente limitada y material, podamos entender algo que tiene que ver con Él. Pero no es Él directamente. A Él no hay pensamiento que lo pueda captar. Pero de vuelta, por cuanto no hay pensamiento que pueda captarlo y solamente captamos sus actividades, la intención de captar e entender esas actividades, es decir, todos los niveles que están hablados en Kabbalah, de los mundos y las sfiros y las emanaciones divinas, etcétera, etcétera. Todo esto es para excitar el corazón, para amar a Dios, que no hay, a Dios, no hay pensamiento que lo pueda captar.
Entonces, estas ideas que captamos de sus actividades para abstraerlas de su mundo, de su ejemplo material, no es una obligación tanto. Esta abstracción no es tan terrible. Siempre y cuando la persona tenga clara, y el Alter Rebbe lo dijo claramente, que esas abstracciones, que esos ejemplos materiales no son Dios y no se los puede servir. Pero incluso, de vuelta, si uno no consigue abstraerse, no es tan grave. Nicht gefährlich, como se dice en Yiddish. No es tan grave. Porque de cualquier manera, la persona se excita en su corazón para amar a Dios a través de entender estos ejemplos materiales. Y como el concepto de Merkabah y Hezkel, la carroza que veía Hezkel en el primer capítulo, el rostro de un león, el rostro de un toro, y las 4 alas que tiene cada uno, etcétera, y son como oifanim, son como ruedas, o como malochim, ángeles, etc. Y por sobre todos ellos hay otros ángeles y otros ángeles con otras formas, son serafim y se queman. Todo esto que vio Yehezkel es un ejemplo y es una parábola en términos materiales. Y también como cuando nuestros sabios en el Talmud dicen que los talones de los Hayos Akoides, de los santos animales, es decir, los malochim, los talones de los malochim, ¿qué tienen talones los ángeles? No tienen talones. Shoikei Hayos, las piernas de los santos animales, de los malochim, etc. Carne y Hayos, los cuernos de estos ángeles, no tienen ninguna de estas cosas. No tienen muslos, no tienen talones, no tienen mundo, no tienen cuernos, no tienen nada. Es sabido que esto no es más que un ejemplo y una parábola, porque los Hayes Akoides, los santos animales, es decir, los Malochim, los ángeles, que se ven en las diferentes carrozas celestiales explicados en Kabbalah, etc., investidos, no están investidos, no lo están, en un cuerpo material en absoluto. No tienen todas estas cosas, pero nosotros sí lo tenemos. Entonces, así como entendemos que el talón está por debajo de los muslos y que los cuernos estarían por arriba de los muslos y así sucesivamente, nivel tras nivel, de la misma manera entendemos que hay niveles de ángeles, uno por arriba del otro. Y de cualquier manera nuestros sabios hablan de esta manera para poder dar al oído aquello que es capaz de escuchar. Es decir, un oído físico, material, es capaz de escuchar ejemplos físicos y materiales. Y para que se despierte el corazón de cada persona en su interior para amar a Dios. ¿Por qué vas a amar a Dios? Por la cantidad enorme y grandeza de todo lo que está arriba. Y cuanto más arriba está, más espiritual y más elevado es. Y es más significativo por sobre todo lo que está abajo. Dicho al revés, cuanto más abajo una cosa está, más insignificante es frente al nivel que está arriba. A pesar de que la persona no entiende la esencia de todas estas cosas y la calidad de cada una de ellas, de los animales santos, es decir, de los ángeles, y la esencia misma de lo que significan los talones de los ángeles y los muslos de los ángeles en su espiritualidad y en su sutilidad, no lo entendemos. Aún así, no se preocuparon nuestros sabios en dar ejemplos materiales, por cuanto, aún así, aunque no entendamos la esencia, el corazón de la persona se excita. Y este es todo el asunto de Isboinenus, de la meditación, despertar en el corazón amor a Dios y temor a Dios. Y así también son todos los asuntos mencionados en el Zohar, un libro de Kabbalah, que son todos asuntos materiales. De hecho, es sabido, es ampliamente sabido, que Rabbi Shimon ben Yochai, el autor del Zohar, le pidió a Rabbi Abba, uno de sus estudiantes, que por cuanto Rabbi Abba sabía hablar de una cosa y decir otra, y dar ejemplos, parecía que estaba hablando de algún cuento fantástico, y en realidad estaba hablando de niveles espirituales. Entonces, en lugar de escribir las cosas tal y cual son, Rabbi Shimon le pidió a Rabbi Abba que él escriba. De manera tal que Rabbi Abba encontró ejemplos materiales para cosas espirituales. El que entiende, pues entiende lo que está detrás de ese ejemplo. El que no entiende, se queda con que hay un planeta de no sé qué cosa, y un mundo de no sé qué otra, y un nivel, y un árbol, y que tiene raíces, y no entiende nada. Por eso no alcanza simplemente con leer y decir, el libro dice que hay un árbol que tiene raíces y que las raíces se expanden para acá y para allá. ¿De qué está hablando? Por lo tanto, hay muchísimos niveles de este Ishtalshus, esta cadena de mundos, cada uno de ellos infinitos en sí mismos, y hay una cantidad enorme de tzimtzumim y contracciones que, a pesar de que una persona no conozca, a pesar de que aquella persona que no conoce estas cosas en forma verdadera y claramente en su esencia, etcétera, sin embargo, cada uno, al estudiar estos asuntos, al leer sobre estos asuntos, a pesar de no entender la esencia misma de los asuntos,
La persona se despierta en su corazón y su corazón empieza a estar en llamaradas por Dios. Y su alma se vincula a Dios de acuerdo a cuánto logre profundizar en su intelecto y su capacidad mental. Como hay una cantidad enorme de niveles, un nivel por sobre otro nivel, y este nivel es el intelecto del siguiente nivel, y este nivel es el intelecto del siguiente nivel, y así sucesivamente va descendiendo la energía divina hacia el mundo, y cuanto más bajo está una cosa, más insignificante es frente a la que está por arriba de eso, etc. Y por esto está puesta sobre la persona la obligación de profundizar en estos asuntos, y de esforzar su intelecto tanto cuanto pueda, cada uno de acuerdo a su capacidad. Como dice el versículo, de acuerdo a su intelecto es alabada la persona. Es decir, de acuerdo a la profundidad de su captación en la grandeza de Dios. Así, de acuerdo a esa capacidad y de acuerdo a cómo utiliza esa capacidad, va a engrandecer su amor a Dios. Y en particular, que por cuanto la persona por naturaleza desde chico se acostumbra a captar cosas materiales, porque ve el mundo que es un mundo material, y lo ve frente a él siempre, el cielo, la tierra, todo material. Entonces la persona está acostumbrada a pensar asuntos materiales. Si es así, va a ser muy pesada la avoida, el servicio a Dios, de amarlo a Él, cuando decimos que Él trasciende totalmente la captación y no hay pensamiento que lo pueda entender. De vuelta, uno, ¿a qué está acostumbrado? Al mundo material. Vivimos todos los días en el mundo material desde chiquitos. Entonces de repente no podemos venir a hablar de asuntos abstractos, porque la cabeza no está en condiciones de entenderla. Entonces la Toira nos da, nuestros sabios nos dan, etcétera, ejemplos materiales, físicos, para poder captar cosas más elevadas de aquellas que estamos acostumbrados a captar. Por eso la persona tiene que acostumbrar su intelecto y su mente, para captar intelectos y conceptos supremos más abstractos que lo material. Y esta costumbre que la persona tiene que trabajar, y es un trabajo duro, etcétera, se va a transformar en una segunda naturaleza, como está explicado en los Farim Kedoshim, en nuestros santos libros, Avos de Rabbi Nosson, etcétera, que incluso una gotita todos los días hace un hueco, incluso en una piedra. Una gotita cayendo siempre sobre la misma piedra, etcétera, va a ser un agujero. Y a través de la fe solamente, que este es otro camino en Avodas Hashem, otra herramienta del servicio a Dios. Acá el Rebbe está hablando prácticamente todo el discurso de Isboinenus, meditación. Esta es la forma de despertar amor a Dios en el corazón, profundizar en los conceptos, etc. Ahora, si me vas a decir clásico pensamiento hasidish, emuna, fe, vos tenés fe, está todo bien, que está bien, es correcto, pero solamente con esto, dice el Rebbe, no se va a despertar tu alma en lo más profundo del corazón. Tanto. No funciona tan bien esta herramienta para despertar amor a Dios. Para sentirse vinculado a Dios, para sentir que Él está en todos lados y que todo depende de Él. ¿Ok? Emuna alcanza, fe alcanza. Pero para despertar amor a Él en el corazón, no alcanza kolkaj, tanto fe. ¿Por qué? Acá el Rebbe explica algo místico que no importa todos los detalles. Porque la emuna, fe, es el concepto de Malchus de Atzilus. Malchus de Atzilus es un nivel espiritual, Atzilus es un mundo espiritual, como ya dije antes, el mundo de los médicos, el mundo de los ingenieros, no es un planeta Atzilus, sino que es un mundo espiritual, muy elevado, muy abstracto, en que ese nivel se lo conoce como Etzloi, somos, que está cerca de él, es una emanación de él, es una expresión de él, en donde lo único que se siente y percibe es él, Dios. Y Malchus se llama reinado, es el último nivel de este mundo espiritual. En ese nivel existe el concepto de emuna, fe. Sea lo que fuera que quiere decir. Y en el mundo de las sfirois, en el lenguaje de sfiros, de emanaciones divinas, esto se llama atara, corona. ¿Por qué? Porque el concepto de Malchus de Atzilus, de vuelta, este nivel, que es el último nivel del mundo más elevado, se inviste y se transforma como la corona de los próximos niveles. Es decir, es como la corona que rodea y trasciende la cabeza. Está por arriba de la cabeza la corona. Y la cabeza representa el intelecto. Es decir, es algo que se llama en Hasides makif. Makif quiere decir trascendental. Es algo que una persona no puede captar en forma correcta. El concepto de la corona representa que está por encima de la captación intelectual. No es algo que uno puede entender. Por eso está por arriba de la cabeza.
Lo que está por debajo de la cabeza representa aquello que uno sí puede captar y entender. Por arriba de la cabeza no. Entonces, emuna, ¿qué es fe? En los Farim Kedosh, en nuestros santos libros, en Kabbalah, etc., se explica que fe está relacionado con Malchus de Atzilus. ¿Y qué es Malchus de Atzilus? Malchus de Atzilus es el nivel, el último nivel del mundo en donde se expresa la unicidad de Dios en forma plena, donde lo único que existe, y se siente y se ve, que lo único que existe es Él. Pero este nivel está por encima de los niveles intelectuales siguientes. Bria, Yetzira, sí, a todos los niveles que no importa ahora cómo se llama cada uno, el punto es que este nivel de Malchus de Atzilus es como la corona, es decir, trasciende lo intelectual. Entonces, si vos solamente te vas a basar en fe, la fe no es algo intelectual, justamente esto es lo que quiere decir fe, que creemos aquello que no podemos entender, aquello que se puede entender no necesitamos fe, lo entendemos. Entonces, fe trasciende lo intelectual y automáticamente al trascender lo intelectual no tiene un efecto en el corazón. Dijimos, de acuerdo al intelecto de la persona es alabada, es el intelecto el que tiene influencia sobre el corazón para despertar amor a Dios o amor a lo que sea en el corazón, a través de que la persona medite y piensa en un asunto, despierta emociones hacia ese asunto. Pero si acá estamos hablando de un nivel que trasciende lo intelectual, no hay nada que puedas meditar, no hay nada que puedas entender de manera tal que el intelecto afecte a las emociones. La fe no afecta en forma directa a las emociones. La persona se puede sentir vinculada a Dios con fe, pero no va a sentir amor a Dios. Esto es lo que está explicando el Alter Rebbe. Por cuanto este concepto de corona, fe, trasciende el intelecto, trasciende la cabeza, es decir, es makif, es trascendental, de vuelta, la fe es algo que no entendemos y no captamos, no ingresa en lo más profundo del corazón, para que el corazón se excite, etc., sino que, ¿cómo se logra el amor a Dios? A través del conocimiento, y como está escrito, Da es el Ekei Avija. El versículo dice, en Divrei Hayomim, en Crónicas 28, en Crónicas 1, 28, 9, el versículo dice claramente, y este es el final del discurso, por eso lo digo de esta manera, Da es el Ekei Avija, conoce al Dios de tu padre, Ve'avdei belev sholem, y entonces lo vas a poder servir con el corazón pleno, con el corazón justamente. El conocimiento tiene un efecto sobre el corazón, pero la fe no tiene un efecto directo sobre el corazón. Entonces, ¿para qué sirve el concepto de isboinenus? Para desarrollar y despertar de meditación, para desarrollar y despertar en el corazón amor a Dios y temor a Dios, que en la práctica, entre paréntesis, no es el asunto del discurso, pero son mitzvot, de los 613 preceptos, amar a Dios y temer a Dios, etc. Y este es uno de los fundamentos principales del pensamiento hasídico Chabad. Isboinenus, de hecho, Chabad significa Chochma, Bina y Das, y sabiduría, entendimiento y comprensión. Entonces, el concepto de Chabad es poder llevar a la comprensión, al intelecto, todos los asuntos espirituales y abstractos a través de ejemplos y ejemplos de ejemplos, etc. ¿Para qué? De manera tal de afectar el corazón y que la persona realmente sienta amor a Dios y temor a Dios.